Pues, buenos días a todos. Un momento. Hay seguridad, ok. Pues, siempre Dios es fiel, ¿no? Y le damos gracias por este nuevo día. Si tienes una Biblia, podéis abrirla. Porque hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios y de la serie Sabiduría para la Vida. Yo necesito el micrófono. ¿Sí? ¿Sí? No. No. Yo no sé. Ok. ¿Mejor? Ok. Vale. Pues para comenzar, podemos hacernos una pregunta. ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿De nosotros mismos? Aunque existen muchas fuentes de información y opiniones, Proverbios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Cuando tienes un problema de salud, vas al hospital, ¿no? El doctor. Cuando tienes un problema con el coche, lo llevas al taller mecánico, ¿no? Y cuando tienes un problema legal, acudes a un abogado, ¿no? Porque es sabio buscar la opinión de un experto, de alguien que sabe más que nosotros. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida, de nuestro propósito y del camino que debemos seguir, muchas veces preferimos confiar en nuestras opiniones. Pero la realidad es que Dios es el único que conoce verdaderamente la vida y su propósito, porque Él es nuestro creador, ¿no? Y por eso, la Biblia deja claro que la verdadera sabiduría solo proviene de Dios y de su palabra. Así que necesitamos escucharle y examinar el rumbo de nuestra vida. ¿Está mi vida y mi corazón alineados con Dios o con el mundo y con mis propios deseos? Hoy llegamos a la segunda parte del capítulo 1 y continuamos con la primera lección que un padre amoroso dirige a su hijo. Es una enseñanza nacida del amor, porque el padre anhela que su hijo permanezca en el camino de la sabiduría y encuentre la vida. Y por supuesto, nuestro Padre Celestial desea exactamente lo mismo para nosotros. Bueno, vamos a considerar 4 preguntas principales que surgen de nuestro texto en capítulo 1, versículos 20 a 33. Y la primera es: ¿podemos oír? ¿Podemos oír? Sí. Vale. Pues después de la advertencia del Padre en los versículos 8 al 19, encontramos el llamado de una figura curiosa, la sabiduría. Y leemos en versículo 20: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Bueno, en una época antes del Internet, si puedes recordar, incluso la televisión y la radio,
Las plazas y las calles eran los principales lugares de encuentro, de noticias y de intercambio de ideas. Además, la puerta de la ciudad era el lugar donde se impartía justicia. Y por eso, el autor de Proverbios quiere mostrarnos que la sabiduría no es algo secreto, ni imposible de encontrar. Al contrario, está al alcance de todos. Recordamos que Proverbios fue escrito para un pueblo que tenía la Torá, la palabra de Dios, y conocía sus mandamientos. En otras palabras, este pasaje nos enseña que el problema no es la falta de acceso a las enseñanzas de Dios. El problema es un corazón al que no le importa. Y de hecho, Proverbios presenta a la sabiduría como alguien que busca a las personas y que las clama y las llama en alta voz. Pero la gente no quería escuchar. Y hay una expresión muy conocida en inglés, y yo no sé, quizás en español, pero dice, querer es poder. Querer es poder, ¿no? Y en muchos sentidos es cierto, ¿no? Pero creo que lo contrario también puede ser verdad. No querer es no poder. No querer es no poder. Muchas veces no obedecemos a Dios porque no podemos hacerlo, sino porque en el fondo no queremos hacerlo. Y quien no quiere escuchar a Dios nunca encontrará su camino, porque en el fondo no quiere encontrarlo. Encontrarlo significa una vida nueva, la voluntad de Dios en lugar de la nuestra. Y significa reconocer que Dios es el Rey y que nosotros no lo somos. Y la falta de información o de acceso no es el problema del mundo, ni tampoco el nuestro. El verdadero problema es un corazón que se rebela contra de Dios. Además, ¿crees que hay una diferencia entre oír y escuchar? Pues Jesús utilizó en varias ocasiones esta expresión: todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Por qué es tan importante esta distinción? ¿Por qué? Pues hace muchos años, durante la pandemia, un amigo y yo fuimos a hacer senderismo por un cañón en el sur de Utah. Es un lugar cerca del Grand Canyon en Estados Unidos. Y una parte de la ruta incluía una pared de roca muy alta y muy empinada. Y varias personas en internet decían que era peligrosa y recomendaban llevar una cuerda para poder escalarla. Sin embargo, vimos algunas fotos y pensamos, no parece tan difícil. Así que decidimos ignorar la advertencia. Pero cuando llegamos a la pared de roca al final de la senda, nos dimos cuenta de que era mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. Y por la gracia de Dios, alguien había dejado una cuerda allí. Me imagino que fue una persona que quería proteger a necios como mi amigo y yo. En serio.
Pues asimismo, la Biblia enseña que los caminos de Dios y sus advertencias parecen una locura para el mundo. Pero la verdadera pregunta no es si podemos oír, sino si queremos escuchar a Dios. Todos hemos escuchado noticias que jamás habríamos querido oír. La muerte de un ser querido, el abandono de una persona cercana o la pérdida de un empleo. Sin embargo, la palabra de Dios es una buena noticia, una buena advertencia, incluso cuando nos incomoda. Es una advertencia de que nuestros amores y deseos terrenales nos están destruyendo y nos están separando de Dios. Es una buena noticia. Pero, muchas veces el mundo nos dice que primero debemos limpiarnos para poder acercarnos a Dios. Pero la Biblia, el Evangelio, nos dice algo muy diferente. Ven a Dios tal como eres y permite que Él te transforme y te limpie. Cristo vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido y murió la muerte que nosotros merecíamos. Pero lo hizo en nuestro lugar. Nuestro castigo fue puesto sobre Él y su justicia nos es dada por medio de la fe. A esta verdad podemos abrir nuestros oídos y nuestros corazones. La sabiduría está clamando. Solo necesitamos escuchar y volver a Dios y su palabra. Ok. Antes de pasar al siguiente pasaje en nuestro texto, quiero detenerme brevemente para hablar sobre esta figura, la sabiduría. La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Pues, en primer lugar, Proverbios presenta un gran contraste entre la sabiduría y luego la necedad o la mujer necia. Ambos aparecen personificados como mujeres, en parte porque las palabras hebreas son femeninas. Es solo una parte de la lengua, ¿ok? Además, estas mujeres, las mujeres representan mucho más que personas concretas, ¿ok? Representan dos caminos, dos formas de vivir. Y, en cierto sentido, nos recuerdan la elección presentada en Génesis 3, en el jardín del Edén. Desde el principio, la humanidad ha tenido que escoger entre confiar en Dios o seguir su propio camino. Y por eso la sabiduría representa a Dios aquí, su voluntad y el camino de la vida. Y también la sabiduría representa al Padre de Proverbios, a los profetas y a los sabios de las Escrituras. Por otro lado, la necedad representa los dioses malos y los profetas falsas y los necios y la rebelión contra Dios. ¿Ok? Es una idea muy grande, más grande que solo una persona. Y por lo tanto, cuando estás escuchando a la sabiduría, estás escuchando a Dios. Y cuando rechazas a la sabiduría, rechazas a Dios. Porque Dios es la fuente de toda verdadera sabiduría. Y nadie puede encontrarla separado de Él.
Y también, como vimos en el último sermón de Proverbios, capítulo 1, Jesús es la sabiduría y la palabra de Dios. Y Él vino a vivir entre nosotros para mostrarnos el camino de su Padre. ¿Ok? Vale, es la sabiduría. Bueno, la siguiente pregunta que nos plantea este texto es: ¿estás rechazando o disfrutando el camino de Dios? Leemos en versículo 22, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Y vamos a saltar al versículo 29. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Aquí encontramos el llamado de la sabiduría al pueblo, especialmente a los simples y a los inexpertos, ¿ok? Y podemos ver que la sabiduría utiliza muchos medios para llamar nuestra atención, ¿no? La corrección, el consejo, la exhortación, el llamado y muchas otras expresiones aquí. Incluso dice, les abriré mi corazón. Pero en hebreo y en algunas traducciones leemos, derramaré mi espíritu sobre vosotros. En otras palabras, la sabiduría ha hecho todo lo posible para advertir, corregir y llamar a las personas. Pero ellas han rechazado a la sabiduría y por lo tanto han rechazado a Dios. Imagina que hay un policía dirigiendo el tráfico durante un atasco, ¿ok? Sin embargo, una persona impaciente y preocupada por llegar tarde al trabajo decide ignorar las indicaciones del agente. Poco después se encuentra en una calle completamente inundada, sin posibilidad de avanzar ni de escapar. Pero el agua comienza a subir rápidamente alrededor del coche y la situación se vuelve muy peligroso. Pero todo esto podría haberse evitado si hubiera escuchado al policía. El agente no quería perjudicarla ni hacerle llegar tarde al trabajo. No fue su intención. Simplemente sabía algo que otra persona no sabía. Y cuando consideramos la vida y el camino que seguimos, nuestra perspectiva es muy importante. Si pensamos que las advertencias de la Biblia no importan, o que la Biblia es aburrido y necia, perderemos el camino de la vida. Y una vez más, debemos recordar que este libro de Proverbios fue escrito para personas religiosas, para el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo puede una persona religiosa o alguien considerado una buena persona encontrarse en oposición a Dios? Pues uno de los
principios fundamentales de Proverbios es que la sabiduría y el éxito no se encuentran solamente en nuestras acciones, sino también en nuestro corazón. El corazón y nuestras intenciones son esenciales. A veces somos conscientes de nuestras malas intenciones, a veces, pero creo que en muchas ocasiones estamos ciegos a ellas y llegamos a convencernos de que somos justos, incluso cuando nosotros o nuestros motivos son egoístas en realidad. Y por eso el profeta Jeremías dijo: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Entonces, Proverbios puede decir en el versículo 29 que las personas odian el conocimiento y rechazan el temor del Señor. Incluso las personas religiosas, incluso quizás nosotros mismos. Aquí, en este versículo 29, el conocimiento no se refiere simplemente a información. Habla más de una relación con Dios, de conocerle como nuestro Padre y nuestro Señor, el Rey de nuestra vida. Para la persona que teme al Señor y comprende que sus caminos conducen a la vida, la obediencia no es una carga, sino un deleite. Entiende que Dios está presente para guiarla, sostenerla y establecer sus pasos. Como Salmo 37 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La Torah, la palabra de Dios, su guía está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Entonces, ser sabio es ser fiel a Dios y escuchar a la sabiduría y disfrutar de sus caminos. Aunque nuestro corazón y nuestros motivos están mezclados, es verdad. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, podemos conformarnos cada vez más al corazón y a la voluntad de Dios. Poco a poco, día a día. Bueno, al continuar con este texto, nos encontramos con una escena un poco dura y sorprendente. La sabiduría presenta las consecuencias de rechazar su llamado. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Acaso solo acudimos a Dios cuando tenemos un problema? Leemos el versículo 26. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón, y la angustia y la aflicción los abrumen. Y vamos a saltar al versículo 31. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera,
y se agarran con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Interesante, ¿no? Hoy en día existe una idea muy común que dice, haz lo que quieres, siempre y cuando no hagas daño a nadie. Quizás has escuchado esta frase, o incluso la has pensado alguna vez, ¿no? Sin embargo, esa no es la visión de la Biblia. Aunque pueda parecer razonable a primera vista, parte de una idea muy concreta, que yo soy el dueño absoluto de mi vida y que tengo la autoridad para decidir lo que es bueno o lo que es malo. Pero la realidad es muy distinta. No somos independientes, ni vivimos aislados. Nuestras decisiones siempre afectan a otras personas. Y además existe un Dios que ha creado este mundo y que ha establecido un orden moral. La Biblia nos enseña que el pecado nunca es inocente. Nunca es inocente. Siempre tiene consecuencias en nuestro corazón, en nuestras relaciones y, en última instancia, en nuestra relación con Dios. Incluso el texto nos dice que el camino hacia la destrucción no consiste únicamente en la maldad activa, sino también en la indiferencia y la despreocupación. Qué afirmación tan fuerte, ¿no? Esto significa que una vida vivida sin interés por Dios y sin el deseo de caminar en sus caminos también conduce a la muerte. El asesino y el indiferente pueden parecer muy diferentes, pero según Proverbios, ambos se encuentran en el camino equivocado, juntos. Es lo mismo camino. Y ambos necesitan cambiar su camino, pero solo por la gracia de Dios. Quizás lo más sorprendente de este pasaje se encuentra en el versículo 28. La Sabiduría dice que el necio clamará por ayuda solamente cuando todo se haya derrumbado. Sin embargo, Dios no responde porque no busca a Dios porque le ame. Le busca porque desea escapar de las consecuencias de sus decisiones. Y por lo tanto, una de las ideas principales de este pasaje es que el necio quiere los beneficios de Dios, pero no quiere a Dios mismo. El necio quiere los beneficios de Dios, pero no quiere a Dios mismo. Al necio solo le preocupan las consecuencias y cuando ya es demasiado tarde. Los hijos de Dios no son así. Los sabios buscan a Dios porque Él es bueno y porque es la fuente de la fuente de nuestra vida. Y buscan a Dios mientras es de día, antes de que llegue la noche. Como el profeta Isaías nos enseñó. Buscan al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca.
Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Increíble, ¿no? Dios es el principio y el fin de nuestro camino. Y debemos acudir a Él hoy y cada día en cada una de nuestras decisiones. Amén. Vale, como conclusión de la primera lección del padre a su hijo, le ofrece una nota de esperanza para animarle después de tantas advertencias. Y leemos en versículo 33. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor de mal. Wow. Dicen que puedes entender mucho sobre la vida de una persona por aquello que teme. Nuestros miedos revelan mucho acerca de nosotros. Como vimos anteriormente en Proverbios capítulo 1, versículo 7, aquello que más tememos que puede convertirse en una especie de Dios en nuestra vida. Y quizás tenemos miedo al fracaso, a la debilidad, a la falta de amor, a perder a alguien, al sufrimiento, al dolor, a la soledad o la muerte. Y muchas veces buscamos con gran intensidad maneras de protegernos de esas cosas o de evitarlas, ¿no? Pero la sabiduría nos dice que no necesitamos vivir dominados por el miedo ni la ansiedad. Si somos hijos de Dios y caminamos en sus caminos, Él está con nosotros. Existe un dicho que dice: el mejor lugar en el que puedes estar es en la voluntad de Dios. Cuando confiamos en Dios, incluso las tormentas de la vida no nos roban la paz, porque entendemos que Dios tiene todo el poder y que nos ama profundamente. Si sufrimos en este mundo, Él lo sabe. Y porque Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él conoce el final desde el principio. Y sabe exactamente lo que necesitamos para hacernos más a Cristo. A veces nuestras dificultades son consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero en las manos de Dios, incluso el sufrimiento, todo puede convertirse en un beneficio y en una oportunidad. No necesariamente para alcanzar nuestros deseos terrenales, sino para formar en nosotros el carácter de Cristo y enseñarnos a caminar por la senda divina, siguiendo el ejemplo perfecto de Jesús. En conclusión, me gustaría dejaros con una confesión que quizás podamos hacer nuestro, ¿ok? No sé, pero si he de ser insensato, quiero serlo por mi fe y no por mis temores. Si he de ser rebelde, quiero serlo contra el mundo y no contra mi Padre Celestial. Y si he de renunciar a todo, quiero anunciar a mi herencia terrenal y no mi herencia eterna con Cristo. Amén.
Amén. Por lo tanto, si hoy tienes miedo de algo, recuerda que ese temor no proviene de Dios, ni del Espíritu Santo. Sin embargo, puedes entregárselo a Dios y descansar en Él. Vuelve del camino del mundo, escucha al llamado de la sabiduría. Y si nunca has rendido tu vida a Cristo y ni has recibido su paz, ni has comprendido la sabiduría divina, no esperas. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Él está dispuesto a recibirte como su hijo y a darte una herencia eterna. Y para todos nosotros, como ya he dicho y volveré a decir muchas veces a lo largo de esta serie, la verdadera sabiduría bíblica no consiste en ganar este mundo. Consiste en escuchar a Dios y recibir la vida abundante y la gracia eterna que viene solo por medio de Cristo. Y no nos cuesta nada salvo morir a nosotros mismos y rendir nuestro corazón y nuestros oídos a Dios. Hoy, esta semana y cada día hasta el fin. ¿Lo haremos? Lo haremos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos amaste primero y nos enviaste a Cristo, tu perfecta sabiduría. Aun cuando éramos tus enemigos, te damos gracias por tu paciencia y tu misericordia y tu gracia hacia nosotros. Ayúdanos a escucharte a ti y a tu palabra. Ayúdanos a valorar tu voluntad por encima de la nuestra. Ayúdanos a rechazar la sabiduría de este mundo y a seguir tu camino de verdad, de vida y de paz. Y cuando nuestros corazones se desvían, llámanos de nuevo a ti. Y recuérdanos que en Cristo hemos encontrado la verdadera sabiduría y la vida eterna. Te damos toda la gloria y oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.